Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la transmisión en vivo de este encuentro que hemos titulado El sentido de los museos, con nuestra invitada de México, Amanda de la Garza, y nuestro invitado desde España, Barcelona, Pablo Martínez. Gracias por aceptar nuestra invitación a este encuentro que organiza la Fundación Museos de la Ciudad y el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Antes de pasar a la presentación de nuestros invitados, quería contarles que este encuentro, esta charla está en el marco de la reapertura del Centro de Arte Contemporáneo y de los museos que integran la Fundación Museos de la Ciudad, del municipio de Quito. Y en ese sentido nos gustaría escuchar a los invitados, nos gustaría escuchar las experiencias, los modos de hacer que se han configurado en el marco de este episodio que hemos estado viviendo en la actualidad, de distintas formas y en distintas ciudades. Amanda de la Garza es curadora e historiadora de arte, actualmente es directora general de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Estudió la especialidad y la maestría en Antropología de la Cultura en la UAM, Unidad Ixpalapa, y la maestría en Historia del Arte, Estudios Curatoriales de la UNAM. Su práctica profesional está enfocada en la videoinstalación, la curaduría histórica y las exposiciones de archivo. Pablo Martínez es jefe de programas públicos del MACBA, también fue jefe de educación del K2M en Madrid. Actualmente se desempeña como jefe de programas públicos del MACBA, es director del PEI y doctor en Historia del Arte. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación. Vamos a empezar el conversatorio con unas preguntas y posteriormente pasaremos a reflexionar sobre lo que ha pasado actualmente en los museos y en las ciudades que nuestros invitados se encuentran. Barcelona ya abrió hace 3 meses más o menos, el MACBA abrió hace más o menos 3 meses. Estábamos hablando con Amanda que México aún no abre, ya está 6 meses cerrado el MUAC, casi 6 meses. Y el Centro de Arte Contemporáneo abrió a sus 5 meses de haber estado cerrado. Entonces, la primera pregunta parte de eso: ¿cómo ha sido la experiencia de este cierre instantáneo y de esta transición a un espacio virtual? Y nuevamente una transición de un espacio virtual a un espacio físico con todo lo que ha pasado. La pregunta sería: ¿qué museos estamos volviendo? ¿A qué museos planeamos volver? Y cómo estamos construyendo estos procesos dentro de las instituciones. No sé si podemos, Pablo, ¿quieres empezar? Que ya el MACBA es el primer museo en haber abierto. Vale, por antigüedad de apertura, ¿no? Bueno, nada, saludaros desde aquí, desde casi, bueno, nos falta una hora para la medianoche barcelonesa y estoy encantado de poder compartir conversación con 2 personas muy queridas, ¿no? Como son Edu y Amanda. Bien, claro, en realidad... Claro, la pregunta que formulas, o sea, yo en realidad nosotros hemos reabierto, pero no siento que hayamos vuelto, ¿no? Siento que, bueno, primero porque el equipo del museo en parte estamos a medio caballo, a medio camino entre haber vuelto a trabajar en oficinas y seguir trabajando en casa. Sigue habiendo unas normas seguritarias en relación a los trabajadores y no todos los que trabajamos nos estamos desplazando, solamente se están desplazando de manera diaria quienes trabajan atendiendo directamente al público y aquellas personas que requieren trabajar en el espacio del museo, como puede ser el equipo de restauración que tiene allí piezas, o nosotros de manera excepcional para algún encuentro con un artista, pero en general quien puede tiene que todavía permanecer en su casa, ¿no? Entonces, de alguna manera, nuestra sensación como trabajadores es extraña, ¿no? Para los que llevamos programas. Por otra parte, el museo ha abierto en 2 tiempos, ¿no? Es cierto que hay una apertura física,
que tiene que ver con todo lo que ha tenido que ver con las exposiciones que se abrieron en el mes de junio. Pero hay otro tipo de actividades que en el caso de museos como el MACBA es bastante importante y numeroso, las actividades públicas y formatos que no son solamente el expositivo. Ahí todavía no hemos empezado a pleno rendimiento y la cuestión virtual se va a mantener durante buena parte, yo diría, de todo el año que viene. Es cierto que es nuestra intención, y esto porque hay muchos museos que están pensando en tener grandes desarrollos o importantes desarrollos de su actividad en lo virtual en lo futuro. Para nosotros, o para mí, es fundamental reclamar que el museo es un espacio del cuerpo, ¿no? Y que en la medida de lo posible, en cuanto a las medidas sanitarias nos permitan el que volvamos y nos podamos acercar, tocar, acariciar, estar bueno, colectivamente en el museo, para nosotros eso va a ser fundamental. Hay dos cuestiones en relación a la vuelta al museo, que yo no me quiero extender mucho en cada respuesta porque me puedo alargar mucho y prefiero que sea una conversación, pero sí que quería dejar ahora, para no quedarme como en lo anecdótico o lo coyuntural, sí que hay como dos cosas que me parecen importantes para analizar lo que está pasando. Por una parte son las condiciones que nos plantea la pandemia, que son unas condiciones sanitarias y que más o menos, bueno, en cada país podemos adoptar las normas, pero con pequeños matices, pero la pandemia está dictando como unas formas de comportamiento, ¿no? Y de distanciamiento, lo que se ha llamado distanciamiento social. Pero creo que hay otra cuestión que es importante analizar y que creo que en los numerosos debates que estamos teniendo de manera global, ¿no? En las instituciones pensando en torno a la pandemia, creo que deberíamos pensar que hay algo que afecta estructuralmente y que la pandemia no es más que un síntoma de una enfermedad que es mucho mayor y que tiene que ver con un sistema de producción, de producción que solo cree en el crecimiento y en un crecimiento sin límites, ¿no? Y muy desapegado de la vida, ¿no? Entonces yo creo que por una parte la pandemia nos va a dictar unas normas que tenemos que cumplir ahora, pero creo que perderíamos bueno, que seríamos irresponsables si desde los museos no pensásemos en términos estructurales qué es lo que está pasando y qué señales nos indica la pandemia de algo que no está funcionando en nuestra manera de operar, ¿no? Y que creo que es fundamental replantearnos dentro bueno, bueno, es una vuelta que no podemos volver inmediatamente al museo transformándolo, ¿no? Sino que es algo que tenemos que volver y transformar porque son inercias que llevan décadas funcionando y operando en las instituciones. Pero creo que si leemos la pandemia como un síntoma e intentamos buscar cuál es la enfermedad de verdad, ¿no? Porque la enfermedad no es el COVID, sino que la enfermedad es otra. Si buscamos esa enfermedad, probablemente tendremos que aplicar unos cambios más drásticos dentro del museo y sobre todo sin olvidarnos de cualquier esperanza de intentar volver a un mundo como el que teníamos antes, ¿no? Porque en realidad ese mundo no funcionaba bien y dejaba a muchas personas fuera del museo, de sus procesos, y el museo además se convertía en un agente, bueno, nocivo para lo que podemos entender como vida o vidas, ¿no? En torno al museo. Y esto para no extenderme mucho más, como para esta primera respuesta. Bueno, pues a mí me gustaría continuar sobre estos planteamientos que ha hecho Pablo. Antes que nada, un saludo a Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de ver a Pablo, aunque sea a la distancia. Y justo antes de iniciar la charla, planteamos que pues tanto es difícil cerrar como es muy difícil reabrir. Es decir, cuando tuvimos que cerrar el 23 de marzo, cerramos al público, obviamente se determinó el cierre de los museos que pertenecen a la Universidad Nacional y eso implicó, bueno, toda una serie de gestiones en términos de las obras, del resguardo, la organización, pero en realidad fue un cierre muy rápido. Y tuvimos casi solamente una semana y media, 2 semanas para poder planificar qué es lo que vendría sin tener ningún tipo de certeza
cuándo regresaríamos al museo. Y cada expectativa en términos temporales pues fue sobrepasada, es decir, pensábamos que íbamos a volver en mayo, luego en junio, luego en agosto, luego en septiembre, y bueno, las condiciones en el caso de México no se han dado para que podamos reabrir, y eso, bueno, sin duda nos ha planteado diversos escenarios bastante complejos, ¿no? Por un lado, tener que enfrentarnos a la discusión de lo digital haciéndolo, ¿no? O lo que significa con sus limitaciones, porque si bien había ya una conversación previa sobre qué significa este museo digital, etcétera, en gran medida la discusión está muy influida por una corriente, yo creo que norteamericana, sobre, digamos, la realidad aumentada en las salas, en fin, como estos dispositivos de intermediación en el marco de las salas de exhibición. Sin embargo, estas condiciones tan radicales que nos tocó vivir de manera inmediata, sin duda, pues han traído una reflexión muy amplia, pero en el momento del hacer. Es decir, no es que tuvimos tiempo para pensarlo demasiado sobre qué es lo que íbamos a llevar a cabo en términos de programa, sino a través de, digamos, del ensayo y el error, y al mismo tiempo también pues con un aspecto que sin duda ha sido difícil, porque no es como iniciar un piloto bajo condiciones normales, sino bajo condiciones de profunda ansiedad, de incertidumbre sobre el futuro, de temor también por parte de los equipos, de realizar funciones que no estaban estipuladas, de aprender nuevos lenguajes, de no tener todos el mismo acceso a la tecnología, a un internet estable, es decir, también yo creo que ha planteado una reflexión muy amplia sobre las condiciones de trabajo, porque también la supuesta utopía del teletrabajo, pues se enfrentó con la realidad de lo que significa eso, que son las enormes dificultades y las desigualdades profundas, incluso en los propios equipos pues, de un museo, de trabajadores de la cultura, ¿no? En donde no todos tienen las herramientas necesarias para trabajar desde casa, lo que ya sabemos también de la triple, cuádruple jornada para las colegas que son madres, ¿no? Y que tuvieron que asumir muchísimas tareas. Es decir, eh, evidentemente es un espacio de reflexión, pero ha marcado, también ha abierto, digamos, como cuando se abren las aguas o las montañas y se genera un espacio para poder pensar qué es lo que estábamos haciendo, qué es lo que no estaba funcionando de ese sistema, pero bajo unas condiciones muy extremas y extraordinarias para todos, en donde se ve afectada, digamos, la existencia misma o incluso esta noción que muchos han hablado sobre la vulnerabilidad de los cuerpos, ¿no? Y obviamente todo el contexto político a nivel internacional, pero también a nivel local, que dota de especificidades en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, pues sin duda eso pues ha marcado muchas de las conversaciones. De hecho, Pablo también formó parte de otra serie de conversaciones hace algunos días en este intento por repensar nuestro trabajo, el lugar de las instituciones. Entonces, sin duda, es un momento que tenemos que aprovechar para repensarnos institucionalmente. Hay quienes echan las campanas al vuelo pensando que ya como que estamos renacidos, ¿no? Yo digo, no, primero tenemos que discutir qué era lo que estaba realmente equivocado de ese modelo y revisarnos y enfrentarnos a reclamos sumamente difíciles de asumir para las instituciones sobre su papel y, bueno, sobre el propio funcionamiento del sistema artístico y ver qué podemos cambiar y qué significa asumir ese compromiso a futuro, ¿no? Pero digamos que no todos los espacios de reflexión son armónicos, ¿no? Tienen una dosis a veces de un enfrentamiento, digamos, con un enfrentamiento en términos que es a veces duro, ¿no? Repensarse a fondo. Y también otro aspecto que creo que es fundamental, que en otros contextos, como el norteamericano,
son los movimientos sociales los que están empujando a las instituciones. Es decir, no son las instituciones por sí mismas que necesariamente están pues revisando sus políticas, como lo que señala Pablo, sus estructuras en términos de políticas de inclusión, etcétera, sino son, digamos, las comunidades artísticas, por ejemplo, en el caso norteamericano, quienes están empujando, digamos, a una transformación. Entonces también, digamos que esta pandemia, pues no solamente la podemos ver en su dimensión sanitaria y en sus consecuencias, pues evidentemente institucionales, sino también todo lo que se ha derivado en términos sociales de ello y cómo nosotros como instituciones nos entendemos bajo ese contexto. Sí, y pues yo lo dejaría hasta ahí. Gracias, Pablo. Gracias, Amanda. Bueno, retomando esto que mencionó Pablo, que el museo como un espacio del cuerpo y también lo que mencionó Amanda sobre estas nuevas emociones o sensaciones que nos atraviesan, que es el temor, el miedo al contacto. Dentro de ese marco y esta nueva, digamos, normalidad en que estamos como intentando activar, y asumiendo que nuestros espacios siempre han sido espacios para el encuentro, espacios para el diálogo, espacios para generar pensamiento, para estar juntas. ¿Cuáles son los retos o las estrategias que los museos podríamos generar para poder reconstruir espacios justamente de discusión, de transformación, en los que se pueden atravesar estas discusiones, como mencionó Amanda, de los movimientos sociales o de inmediateces que nuestras comunidades cercanas están teniendo y que muchas veces los museos somos ajenos o ajenas a escuchar? ¿Cómo piensan esto? Bueno, es una pregunta gigante, ¿no? Bueno, yo creo que vuelvo otra, claro, creo que siempre dentro del museo hay muchos museos y hay muchas actividades dentro del museo, ¿no? Por ejemplo, creo que dentro del museo se da una cuestión paradójica que tiene que ver con el control. O sea, el museo es siempre un espacio de control sobre todo cuando pensamos en un museo tradicional y en una visita tradicional al museo, ¿no? El museo está plagado de cámaras y plagado de agentes de seguridad, ¿no? Y es un espacio de vigilancia y de control, ¿no? Que nadie, porque todo el que entra por la puerta del museo es sospechoso de que va a robar o de que va a manchar, ¿no? O de que va a estropear y que las aseguradoras se van a ver afectadas o van a atacar al museo y el museo va a perder y va a tener que indemnizar a quien le ha prestado la obra o su propia obra, ¿no? Entonces, esa cuestión paradójica de que el museo es un espacio de control, para la pandemia, de alguna manera, nos tiene entrenados para el flujo de visitantes, para la manera en la que pueda convertirse en un espacio seguro para el visitante, ¿no? Y esto aprovecho para todos los que nos están viendo que vayan a los museos a visitar las exposiciones, porque creo que hay pocos espacios tan seguros en estos momentos de pandemia como visitar una exposición. Y esto no lo digo como una cuestión sectorial, sino porque hay un entrenamiento en relación al control y además los espacios de los museos suelen ser grandes, suelen estar bien ventilados, ¿no? O sea entonces ahí se da algo paradójico porque ese control que muchas veces excluye a gente en estos momentos es una garantía de seguridad. Otro problema se nos da con todas estas, y cuando yo digo que también, y por acotar un poco la cuestión del cuerpo, ¿no? También en esos momentos cuando visitas, yo cuando digo que el museo es un espacio del cuerpo, es porque es sobre todo un espacio de la estética, ¿no? Es un espacio en el que nosotros como... Bueno, la estética es la activación, si nos vamos a la cuestión etimológica, es la activación del cuerpo a través de los sentidos, ¿no? A través del dolor ¿no? A través de la estesis, lo que hace es la ciencia que estudia el dolor y el placer en el cuerpo, ¿no? A través del cuerpo, ¿no? La anestesia es todo lo contrario, es dormirnos, ¿no? Entonces, la centralidad de la experiencia de estar en el museo es porque tú percibes o se produce una experiencia a través de tus sentidos, ¿no?
a través de los sentidos del ver, del estar en el museo. Pero también es un lugar del cuerpo en los programas públicos o en las actividades que implican trabajos educativos, ¿no? O trabajos comunitarios, ¿no? Ahí el cuerpo se hace más evidente, o el roce de los cuerpos, porque quedamos un número de personas para tener una experiencia colectiva en la que median otras cuestiones distintas a la mera visita, ¿no? Y ahí creo que sí que hay un grandísimo desafío y me alegra que hagas esta pregunta, porque creo que es uno de los grandes desafíos, es sobre todo ahora que nos vemos obligados a que estos encuentros sean muy reducidos, de personas reducidas. Y ahí hay uno de los grandes desafíos del museo que sí que se había conseguido, había trabajado en las últimas décadas en abrirse cada vez más, en incorporar nuevos públicos, en llegar a nuevas audiencias y explorar nuevos territorios. Hay un grandísimo riesgo de que se vuelva a convertir en una burbuja elitista, ¿no? En una burbuja que quienes van a ir es quienes ya conocen, en quienes ya van a estar y en quienes además tienen ahora mismo unas vidas menos precarizadas, porque no podemos dejar o obviar que la vida de lo que está pasando fuera que la pandemia, todo lo que está pasando fuera del museo está justamente afectando de una manera mucho más bestial a todas aquellas personas que tenían problemas de recursos o que viven en viviendas que conviven con más gente o en viviendas de menor tamaño. O sea, cuando dicen que la pandemia no entiende de clases, es una absoluta mentira, ¿no? Claro que no entiende de clases la enfermedad, pero sí que entiende de lugares y de transporte público, de lugares de vivienda más hacinados, de cierto tipo de trabajos que están más expuestos, y esa gente, de alguna manera, también va a limitar su acceso a la cultura porque, bueno, pues por unos procesos de precarización que de alguna manera se van a agravar. Entonces ahí yo no tengo ninguna solución para esto, pero sí que hay que estar muy alerta en estos momentos, porque ahí corremos el riesgo de quedarnos en una satisfacción autocomplaciente haciendo eventos en Zoom, ¿no? Que los estamos haciendo todos, pero que justamente alimentan esa burbuja de quien ya conoce la herramienta, de quien ya conoce el programa del museo, ¿no? Y de quien está dentro de las redes y del circuito. Y por otra parte es ver el problema del Zoom y por otra parte el problema de los grupos reducidos, ¿no? Que si bien permiten un tratamiento de los temas de manera mucho más profunda y honesta, ¿no? Pero corremos el riesgo de que mucha gente se nos quede fuera otra vez de los proyectos del museo, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandísimos riesgos que tenemos ahora las instituciones. ¿Qué soluciones? Nosotros ahora, por ejemplo, algo que estamos abordando el nuevo curso, y voy a ir como a cuestiones bastante tradicionales, ¿no? O sea, para empezar, el programa educativo. El programa educativo estamos viendo cómo las escuelas están teniendo grandísimas reticencias a salir de la escuela, ¿no? Primero, porque ya el volver a la escuela en España acaba de ser un temazo, ¿no? Nosotros iniciamos el curso escolar ahora en el mes de septiembre. Y ha sido un gran tema, después de 6 meses, activar todo el aparato de retorno a la escuela con toda la cuestión de la transmisión comunitaria, que todavía no se sabía muy bien si las escuelas o los niños son transmisores y cómo podría afectar a la población en un país como España, que no sé si sabéis los datos, pero España está dentro de Europa, es el país, bueno, es la patata caliente de Europa, ¿no? Es el lugar en el que más contagios hay y en el que todavía, aunque redujimos la curva, pero otra vez está en ascenso. Ahora mismo nosotros estamos haciendo un trabajo con todas las escuelas del barrio del Raval, que es un barrio muy afectado pues porque es uno de los barrios más pobres de Europa, ¿no? El barrio del Raval. Estamos haciendo un trabajo de aproximación a las escuelas para proponerles distintas formas de trabajar y ponerles todas las facilidades, e incluso estamos hablando con distintas escuelas de que puedan usar espacios del museo para esponjar espacios de las escuelas, ¿no? Para tener o bien espacios de recreo o aulas de apoyo que puedan suceder en el museo, de tal manera que escuelas que son vecinas puedan utilizar las instalaciones del museo para
bueno, esta frase de Kamitzer, ¿no? Del museo como escuela, ¿no? Pues de alguna manera llevarlo a ese lugar radical, ¿no? Y intentando flexibilizar todos nuestros proyectos y poniéndoles todas las facilidades, ¿no? Para que puedan de alguna manera esponjar y que haya cierto acceso a la cultura que se da desde la escuela y que nos parece fundamental que pueda seguir sucediendo, ¿no? En el resto de programas, ahí sí que tengo que ser honesto, en estos momentos no estamos, bueno, queremos iniciar un proyecto, algunos de los proyectos que teníamos estancados, pues por ejemplo con las medicineras, ¿no? Que es un colectivo que está en el Raval, pero en el resto de proyectos, en estos momentos he de decir que no estamos llegando a tiempo como para pensar todas las dimensiones que, tanto políticas como sociales, que está teniendo la pandemia, ¿no? Estamos intentando repensarnos y pensar colectivamente medidas que se puedan adoptar para toda la cantidad de programas que tenía la institución, ¿no? Que van más allá de abrir las puertas. Bueno, pues retomando también algunos de los temas que señalaba ya Pablo, yo creo que añadido a esta noción de cuerpo, me gustaría plantear que el museo es un lugar, es decir, en un sentido amplio, es el lugar de la experiencia. Y en el caso del MOAC es todavía, digamos, esta noción es mucho más importante en la medida en que está enclavado en Ciudad Universitaria y está ligado a una comunidad muy específica, que es la comunidad estudiantil de la universidad. Entonces, lo que ha pasado es un proceso muy fuerte para el museo en el sentido de que esa comunidad está totalmente disgregada. Los estudiantes no van a clases, evidentemente, o sea, toman clases virtuales, pero digamos que los jóvenes, que es el rango que abarca los programas educativos de la universidad, van de los 15 años a, pues hasta posgrado, ¿no? Los 30 y tantos más o menos, ¿no? Y en ese sentido, eso ha marcado también un impacto muy fuerte, porque si bien, por ejemplo, recibíamos visitas evidentemente de escuelas, como lo que comentaba Pablo, de niños, también de estudiantes, del bachillerato, de grupos de jóvenes que por distintos motivos, bueno, o de distintas disciplinas, iban al museo. Y eso aun cuando reabramos en los próximos meses, en la medida en que las clases en México, tanto a nivel del primaria, lo que llamamos la educación básica, todo está planteado abrir hasta en el sistema de semáforos que se implementó en México hasta el verde. Entonces quiere decir que todo, o sea, como esa base que es una parte importante de nuestro público está totalmente, digamos, obviamente conectada virtualmente, pero desconectada en términos de una comunidad, ¿no? Entonces, digamos que eso ha planteado retos muy fuertes para nosotros. Por ejemplo, hemos visto que la composición demográfica de nuestros públicos ha cambiado muchísimo a lo largo de la pandemia. De tener un público mucho más joven, en un grupo de edad mucho más joven. Ahora es un grupo de edad que oscila entre los 30 y los 45 años, lo cual sí plantea, digamos, una conversación muy distinta en ese sentido, además de los programas que tenemos en términos virtuales para niños, tutoriales, en fin, ¿no? Y en ese sentido, hoy publicó el coordinador de difusión cultural, Jorge Volpi, un artículo en donde justamente señalaba la diferencia entre contenidos y experiencia, ¿no? Es decir, él habla de que la industria del entretenimiento nos ha intentado vender que lo que podemos producir y lo que quieren los públicos son contenidos, ¿no? Y en ese sentido, pues el espacio del virtual es el espacio idóneo para la producción o sobreproducción de contenidos, ¿no? Él reclamaba justo el espacio del arte como el espacio de la experiencia. Entonces creo que también eso es muy importante, a pesar de que también esta noción de experiencia haya sido en los últimos años colonizada, digamos, por Airbnb y otro tipo de empresas con este corte neoliberal, ¿no? Como un acecho, digamos, también a la noción de experiencia. Y la experiencia implica un lugar, por un lado, un cuerpo y la sociabilidad.
también el museo como un espacio de convivencia y también la relación que se establece con la obra en términos afectivos, intelectuales, materiales, sí pasa por el cuerpo. Entonces, eso es un aspecto insustituible y no creo que los museos puedan en cierta medida dejar de pensarse a sí mismos también como el espacio en donde ocurre justamente esta experiencia. Pero claro, hay que pensar de qué manera se reformula también esa experiencia y tampoco sabemos hasta cuándo, en la medida en que vivimos en una incertidumbre muy grande, hasta cuándo van a continuar estas medidas, estas restricciones, etcétera. Y también, pues, lo que hablaba Pablo sobre las desigualdades. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos proyectos con una comunidad eh, eh, aledaña, que son vecinos de la universidad, del campus de Ciudad Universitaria, que se llama Santo Domingo, y es una comunidad de autoconstrucción, es decir, se edificó en los años 70 y el grupo del colectivo, digamos, que llegó a vivir ahí de diferentes partes de México, de la provincia en México, fueron edificando esta colonia. Entonces ellos son un colectivo organizado, ¿no? Entonces nosotros hemos trabajado desde hace algunos años con el colectivo y justamente pues una de las cuestiones que veíamos es que muchos de ellos no tienen un acceso constante a Internet, es decir, en la medida en que el sistema, digamos, tienen teléfono, no tienen computadoras, pero tienen teléfonos, muchos de ellos teléfonos inteligentes, y lo que hacen es, la forma en que se pueden conectar no es a través de red inalámbrica, porque pues es demasiado costoso para ellos contratar una red inalámbrica, pero son de tarjetas de prepago, por ejemplo, ¿no? Que también marca como diferentes usos de la tecnología en este periodo. Entonces, el equipo educativo del museo diseñó un curso de verano en donde la comunicación se hacía a través de WhatsApp y el museo entregaba los materiales físicamente a los padres, a las familias, a partir de actividades y se iban compartiendo los videos, los resultados a través de una red que para ellos era mucho más accesible que era WhatsApp, ¿no? Y en ese sentido también nosotros hemos tenido que pensar, digamos, cómo comunidades con las que tenemos un compromiso de trabajo desde hace varios años, debemos seguir pensando también en alternativas que son distintas a la programación digital que tenemos en el museo y a la sala 10, que hacemos exhibiciones periódicas de piezas en video, en fin, o los podcasts, o otro tipo de contenidos que están dirigidos para otros públicos. Y en ese sentido también queremos hacer, en la medida en que a pesar de que reabramos, y los estudiantes no pueden volver, y los estudiantes han sido una parte muy importante de los programas de mediación del museo. Tenemos un programa que se llama Enlace, que son estudiantes de los últimos años de distintas carreras que forman parte de los equipos de mediación del museo. Y entonces plantearnos en qué medida, digamos, podemos integrarlos nuevamente sin que estén físicamente presentes, porque no es posible que estén en el museo. Entonces, aún en el momento, en esta proyección de reapertura, hay muchos temas que necesitamos pensar justamente de cómo seguir estableciendo estas relaciones con estas comunidades que son fundacionales para el museo y que creo que pues es un reto muy importante también pensar de otra manera y también pensar, digamos, sí con todo lo que ha sucedido en términos de avanzar discursivamente en el uso de ciertas tecnologías para el museo, pero también discutir críticamente la tecnología. Yo creo que eso es algo muy importante. O sea, la tecnología nos ha dado mucho, ha sido un aprendizaje extraordinario, pero también debemos discutirla críticamente, ¿no? Y también, por ejemplo, generar otras estrategias de trabajo. También, como señalaba Pablo al principio, nosotros cuando reabramos el museo no vamos a regresar todos, va a regresar una parte muy pequeña del equipo, por lo que esta relación de teletrabajo, ¿no? De trabajo en casa va a seguir estando a lo largo de muchos meses. Y en ese sentido, pues también tenemos que avanzar en términos de generar, digamos, una serie de políticas que permitan que pueda ser o vivirse de la manera
pues más, no diría adecuada, ¿no? Pero de una manera que no se vuelva, digamos, este sistema de explotación absoluta y de conexión todo el tiempo, cada minuto, y de invasión absoluta de la vida privada también. Entonces creo que pues es un reto también muy importante en términos de los sistemas de trabajo, de generar canales más eficientes, que eso es algo muy importante a reflexionar también para los museos hacia el afuera, pero también en términos de las estructuras internas y de los modos de trabajo, que de por sí eran bastante complejos, ¿no? Uno de los aspectos, sin duda, ya lo hablaremos más adelante, pero la sobreproducción de una maquinaria, digamos, que estaba a punto de reventar, ¿no? Y que es, en el fondo, es un sistema insostenible en términos ambientales, pero también en términos de los equipos de trabajo, etcétera. Entonces, bueno, pero ahí les dejaré la reflexión para seguir más adelante. Claro, yo no sé si puedo, Eduardo, Edu, al hilo de esto que dice, es un apunte muy breve, pero por animar un poco la conversación más allá de los bloques, pero sí que creo que esto que contaba ahora Amanda, al final, creo que hay algo que las instituciones no hemos... me parece que hay algo como en relación a la virtualización que creo que se ha abrazado de una manera bastante acrítica. O sea, creo, ahora claro, ahora recordando lo que decía Amanda, me acordaba como de los primeros meses de la pandemia en España, el mes de marzo, abril, ¿no? Del confinamiento absoluto, ¿no? Que en España ha sido uno de los países del mundo más radical en encerrarnos, ¿no? Quizá por de nuestro pasado dictatorial que todavía está en las estructuras. Había como una ansiedad por parte de los departamentos de comunicación, ¿no? Que nos transmitían a todo el equipo del museo por mantener como la actividad online. Y claro, toda esta actividad online estaba a través de estructuras privadas que lo que hacen es capturan datos, capturan flujos y producen unas economías que están más allá, ¿no? O sea, estas herramientas, por ejemplo, el Zoom o todas las herramientas en las que hemos estado trabajando y las que las instituciones de manera bastante acrítica, ¿no? Han asumido y han naturalizado su uso, de alguna manera son estructuras que el museo ha estado pensando y criticando y cuestionando durante las últimas décadas, ¿no? Y llegada la pandemia nos hemos abandonado a este dejar datos, regalar datos, ¿no? Regalar semiodatos, ¿no? Datos, inteligencia de toda nuestra masa crítica de la institución está puesta al servicio bueno, de lo que es Internet, ¿no? Que todos lo sabemos, y de lo que son todas estas herramientas que entran en nuestras computadoras y que entran en nuestros datos, que entran en nuestros archivos, y además de todo este discurso que nosotros estamos produciendo en estos momentos está alimentando la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, y esto yo creo que es algo que, bueno, a tener en cuenta, ¿no? A tener en cuenta más allá de quién accede con dispositivos electrónicos y con buen wifi en su casa, ¿no? Que es una parte, pero otra es como nos hemos entregado de manera con todo el racismo del algoritmo, ¿no? O sea, como que tiene como toda una sofisticación que desde las instituciones culturales hemos tomado como una página en blanco, ¿no? Cuando hemos cuestionado siempre el museo como espacio, el museo en la ciudad, la gentrificación que produce, eso lo hemos estado cuestionando sobre nuestros espacios. Sin embargo, no nos hemos planteado, o sí que no lo hemos planteado, pero no se ha demostrado en nuestras programaciones, toda la realidad material que implica la virtualización de la cultura, ¿no? Por no hablar del impacto ecológico, ¿no? Del consumo de datos, o de lo que calienta, o de las emisiones de CO2 que producen las emisiones en alta definición, ¿no? Por apuntar un poco esto que era algo que decía Amanda, ¿no? Sí, y en ese sentido, por ejemplo, que claro, como tú dices, hemos asumido quizás prácticas que desde nuestros espacios antes o antes de la pandemia sí éramos críticos. Y pensando en los museos como ese espacio crítico donde el discurso o el pensamiento crítico se desplazó también para la sociedad, digamos.
Les quería preguntar, bueno, a inicios de la pandemia y actualmente también, la cultura y el arte ha sido bastante cuestionada, ¿no? Los agentes culturales, por un lado, los artistas, las instituciones, demandando un sostén por parte de la política pública, una ayuda, unos presupuestos incluso para que se puedan sostener las actividades o incluso a las redes materiales de los artistas. Y por otro lado, un sector de la sociedad también diciendo que la cultura o que el arte no es necesaria, ¿no? O sea, como diciendo que estamos viviendo un mundo, una situación que requiere dirigir la atención a otros sectores, ¿no? ¿Cómo ustedes han vivido esta ola de discurso, digamos, anticultura, pensando justamente en que no, como tú mencionabas, Pablo, no somos espacios de contagio o inseguros para la ciudadanía? Cómo reconstruir y cómo, sí, ser como resilientes en un sentido en poder instalar los derechos culturales, el acceso al arte, a la población y a la ciudadanía, ¿no? Claro, bueno, es que yo, o sea, yo creo que el problema es otra vez otro problema muy grande, ¿no? O sea, yo ahora estaba viendo estos días, bueno, por ejemplo, en Barcelona, claro, es que bueno, voy a contestar una, porque hay varias, intuyo que hay varias preguntas dentro de lo que comentas, ¿no? Yo creo que hay claro, creo que en cada contexto es totalmente distinta, será totalmente distinta la respuesta. Creo que alguien que trabaja en el Guggenheim de Nueva York y que tiene que tener cerrado porque su presupuesto es absolutamente, o su gobernanza es totalmente neoliberal y solamente cobran, funcionan a través de lo que ingresan, pues la situación es una, ¿no? Ayer hablaba con una colega y bueno, me contaba la situación del South Bank de Londres, ¿no? Como el South Bank va a estar todo cerrado, menos Tate Modern, durante todo el invierno, hasta la primavera del año que viene, ¿no? O como Tate acaba de despedir a 300 personas, 300 trabajadores, que son justamente los racializados, los que trabajan en la cafetería, en España, en el caso de Cataluña, por hablar en concreto, en el caso de Cataluña, la cultura está bastante tiene una gobernanza bastante neoliberal. Por ejemplo, la Fundación Miró es una fundación pública y es una institución que tiene el legado que Miró dejó para la ciudad, con el edificio de SERT y toda su colección, y esa fundación funciona por entrada. Entonces, en estos momentos ha recibido un poco de presupuesto de rescate por parte del Ayuntamiento de Barcelona, pero en estos momentos abre viernes, sábado y domingo. Y tiene hipotecado su futuro. No sabe cómo va a funcionar en el futuro. En el caso del MACBA, buena parte de nuestro presupuesto es público. Nosotros somos una institución pública, entonces viene del Ayuntamiento de Barcelona, pero buena parte se financia por las entradas y el alquiler de espacios. Y eso es una parte muy importante del presupuesto de la programación. Por no decir, toda la programación del MACBA sale de ese presupuesto. Claro, en un museo que lleva sin ingresos desde el mes de marzo, ¿no? Os podéis imaginar cuál es el panorama presupuestario del futuro, ¿no? En este sentido, creo que, y el otro día lo compartía una reflexión en este encuentro que hacíamos en México, es cómo el museo en estos momentos se encuentra en una encrucijada, ¿no? Por una parte continúa siendo un elemento gentrificador y que acaba siendo tóxico para su contexto porque solamente funciona porque atrae turistas y necesita a los turistas, y tener un museo acaba siendo algo perjudicial. Si te ponen un museo en tu barrio es casi como que te pongan una central nuclear, ¿no? Porque enseguida los vecinos se van a tener que ir porque vienen el Airbnb, desaparecen los comercios. Entonces, o de alguna manera el museo es un elemento gentrificador con esta gobernanza neoliberal que se ha planteado, o bien es un espacio que cuestiona totalmente sus economías, que deja de funcionar con estas economías, y que son unas economías que en el caso de España ahora mismo nos está sosteniendo el Estado, pero yo no sé el Estado español cuánto tiempo o el Ayuntamiento de Barcelona, cuánto tiempo va a poder sostener
estas estructuras que se han convertido en mamotretos, en símbolos de una época en la que se construyeron grandes edificios para una concepción del arte que estaba entroncada con la modernización de la España de la transición, con la entrada en circuitos internacionales, con toda una serie de cuestiones que ahora mismo se hacen insostenibles en términos ya no solamente presupuestarios, sino en términos ecológicos, ¿no? o en términos ecosistémicos. Entonces, por una parte, ahí, desde el campo de la cultura, las instituciones estamos pidiendo un rescate por parte de las instituciones públicas, ¿no? Pero de alguna manera creo que hay un problema de modelo, o sea, creo que ahí a mí no me basta solamente quedarme con una reclamación de más presupuesto, que es algo que creo que tenemos que hacer porque las instituciones sostenemos comunidades artísticas con las que trabajamos, ¿no? Y en las que desarrollamos proyectos con comunidades, como estos proyectos que mencionaba Amanda, ¿no? Como los que nosotros mantenemos con distintos colectivos del barrio. Entonces, de alguna manera tenemos que reclamar un apoyo en estos momentos, pero por otra parte tenemos que repensarnos cuáles son las economías del museo y qué tipo de trabajos está haciendo el museo, ¿no? Y en qué está invirtiendo su capital y cómo funciona la economía del museo y qué economías genera el museo, ¿no? Genera hacia el interior, ¿no? Dentro de esta gobernanza neoliberal y también hacia el exterior, ¿no? ¿En qué gasta el dinero el museo? ¿No? Si tú ves las cuentas de un museo, a mí a veces me chocan todavía cómo esas cuentas se van a unos lugares. Aquí no hablo de corrupción, hablo de cómo las estructuras museísticas al final acaban generando más empleo y dinero para el sector servicios que para el sector artístico, ¿no? Y esto es algo que nos deberíamos replantear de una manera radical, ¿no? De una manera, cómo hacer sostenibles nuestras... Porque hay algo que creo que es importante, que en este momento de crisis, y yo ahora lo estoy pensando mucho ante el futuro, de escasez económica, no os voy a engañar, o sea, de recortes bestiales, ¿no? Claro, creo que la solución no es pensar seguir haciendo lo mismo con menos, porque eso implicaría precarización. Tampoco es hacer menos porque tenemos menos. Lo que creo es que tenemos que repensar o replantear de manera radical los modos de hacer de la institución, ¿no? Esto es algo que yo no creo que lo consiga hacer solo, ni que no sé si lo conseguiremos hacer colectivos, pero creo que aquí nosotros que somos de la misma generación, creo que es más o menos, ¿no? Quizá yo soy el más mayor, pero creo que es una responsabilidad que tenemos que asumir generacionalmente, ¿no? El repensar las instituciones, porque el otro día un compañero del museo me decía que soy muy pesimista. Pero es que en realidad creo que seguir pensando que de cada crisis nos vamos a poder recuperar es un engaño. Yo cuando todavía oigo a gente que dice que de la crisis del 2008 todavía no nos hemos recuperado, digo, ¿pero de verdad pensabas que esa crisis era para volver a recuperarse? Eso creo que es un pensamiento del siglo XX, el pensar que la economía va a poder seguir en crecimiento continuo. Creo que en el momento actual que vivimos, con los límites sobrepasados en términos ecológicos, no se va a volver a dar un crecimiento económico que pueda sostener las estructuras de la misma manera, ¿no? Con esto no quiero decir que no tengamos que reivindicar a los estados que defiendan la cultura, ¿eh? No quiero decir, creo que estoy haciendo que se me entienda, ¿no? Lo que creo es que tenemos que pensar en otras maneras de producir que no precaricen, pero que de verdad destinen el dinero que va a la cultura, ¿no? Y no al sector servicios o a la construcción, ¿no? Que es algo que pasó, por ejemplo, en España en toda la época de desarrollo bestial que hubo en España con la ley de liberación del suelo y con toda la liquidez del dinero que venía de Europa, ¿no? Y que comenzó en la década de los 2000, toda la plusvalía que había en los ayuntamientos y en los gobiernos se fue al ladrillo, se fue a la construcción de edificios para el arte, pero no se fue para el arte, ¿no?
Y eso ha continuado pasando, ¿no? Como todos los impuestos o todo lo que por vía de impuestos se ingresa, al final acaba yendo a un sistema que en muchas ocasiones poco tiene que ver con el arte. Con el arte digo de manera extendida, ¿eh? No digo solamente con los artistas, digo también los técnicos los técnicos de sonido, los técnicos, o sea, toda la industria cultural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que tenemos que reclamar presupuestos y que tenemos que defender que la cultura es un derecho y que tenemos que defender que la cultura tiene que ir en los presupuestos de manera contundente, pero creo que también nuestro trabajo tiene que estar en repensar el modelo, ¿no? Con el mismo dinero o más, pero ir repensando el modelo, no esperar a que pase, primero, no esperar a que pase la pandemia y que vuelvan los presupuestos, porque eso no va a, yo creo que no va a pasar, ¿no? Trabajar para generar otros modelos de producción cultural que, bueno, que tengan la vida en el centro y la práctica cultural en el centro también, ¿no? Sí, justamente, por un lado, yo creo que ya Pablo lo anunciaba en términos de que los museos forman parte de este ecosistema, ¿no? De la cultura, en donde están involucrados artistas, incluso galerías, en fin, toda una serie de trabajadores de la cultura que están involucrados en este sistema. Entonces, en la medida en que se vean golpeados los museos, también hay una afectación mucho más amplia hacia ese sistema y en donde em, el- la precarización de los museos también impacta en la precarización de otros sujetos, ¿no? Artistas, pero no nada más artistas, montajistas, técnicos, etcétera. Entonces, en ese sentido, en México la circunstancia es bastante difícil actualmente. Probablemente no de una manera tan acendrada para los museos que pertenecen a la universidad. Eh, claro, ha habido muchas pérdidas en términos también de taquilla, de donaciones, en fin, que para todos los museos, ¿no? Sin embargo, en el caso de los museos que dependen directamente del Ministerio de Cultura, este año tuvieron una reducción del 75% del gasto operativo, lo cual los coloca en una situación de absoluta inoperabilidad. Es decir, no puedes hacer un programa aún reabriendo cuando, cuando no tienes garantizado un presupuesto siquiera para la operación básica del museo. Y esto pues se debe a una política de austeridad que ha implementado el gobierno en México y además un discurso, ¿no? En contra de ver a las instituciones, en específico culturales, públicas, incluso a los museos, como lugares del despilfarro y en donde se tejía casi la corrupción, lo cual, digamos, no creo que fueran el centro del problema, ¿no? Sin embargo, sí ha habido también incluso un embate ideológico en contra de los museos y eso ha sido muy duro para digamos, el ámbito cultural en México. Y en ese sentido también lo que a mí me preocupa justamente de este tipo de políticas austeritarias es que lo que se destruye ahora ya va a tomar décadas en poderse reconstruir. Es decir, México, para bien o para mal, pues ha sido una de las capitales culturales en América Latina, en donde el aparato o la infraestructura cultural ha sido una de las fortalezas más importantes a lo largo del siglo XX. Es decir, México es uno de los países con una cantidad enorme de museos, con una infraestructura, sistemas de apoyos para artistas y todo esto no como producto de la pandemia, sino la pandemia ha sido la circunstancia perfecta para llevar a un nivel extremo estas políticas austeritarias. Todos los fideicomisos, que son los programas de becas para artistas, etcétera, están desapareciendo, se están transformando, digamos, en otro tipo
de planes, y por otro lado existe el gran proyecto del gobierno, que es el dirigido por el artista Gabriel Orozco, que es de la integración del bosque de Chapultepec, que es este bosque muy, muy grande que hay en medio de la ciudad. Es un bosque icónico, y que quieren edificar alrededor de 7 recintos adicionales a los existentes en la zona en donde hay mayor concentración de recintos en la Ciudad de México, ¿no? Y entre ellos un pabellón de arte contemporáneo casi enfrente del Museo Tamayo, ¿no? Entonces, digamos, hay estas iniciativas de estos proyectos faraónicos en medio de la crisis que viven las instituciones, que pues van en contra de cualquier racionalidad de lo que necesitan los museos para sobrevivir. Entonces, eso también, digamos que en ese sentido también es muy importante, el tomar una posición como una institución cultural. Es decir, ¿qué es precisamente lo que no tenemos que hacer? Es adoptar ese tipo de medidas. Por ejemplo, en el caso del museo, políticas muy claras en términos de pagar el trabajo digital que hacen personas o agentes externos al museo, ¿no? Es decir, no contribuir con la precarización del trabajo. Y por otro lado, lo que señalaba Pablo, yo creo que es algo muy importante. Todos vamos a tener menos presupuesto, y digamos, las consecuencias de la crisis ni siquiera se van a sentir totalmente este año. Probablemente, digamos, el año más difícil van a ser los próximos 5 años, que es lo que dicen los informes económicos, y hay quienes dicen que para América Latina van a ser 10, los próximos 10 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se avecina no es como el retorno a como que, bueno, ya, no sé si han escuchado esta frase que la gente utiliza, ya que pase todo esto, ¿no? Pero pues es que esto no va a pasar de manera, digamos, va a pasar a lo mejor la emergencia sanitaria, pero no las consecuencias sociales, económicas derivadas de la contingencia. Y en ese sentido, creo que efectivamente, hay, a través también de la producción cultural y de hacer un tipo de producción cultural distinta, pero seguir haciendo producción cultural también es una línea de defensa desde mi punto de vista, frente a quienes quieren que eso se acabe, o que la cultura pública se acabe, o quienes nos tachan exclusivamente de elitistas y que por eso tenemos que desaparecer, porque no servimos a los intereses de la mayoría o a las necesidades consideradas como básicas. Y en ese sentido, digamos, el seguir haciendo cultura en un contexto como el de México es sumamente importante, en establecer redes de colaboración con otros museos para poder sobrevivir a las condiciones actuales, y en trabajar justamente, como lo anunciaba Pablo, tal vez en proyectos mucho más de fondo. Es decir, como pensar en términos de profundidad. No podemos hacer todo lo que estábamos haciendo, no nada más porque ya no tenemos, digamos, esos recursos económicos para hacerlo, sino porque justamente repensando en cuáles son las lógicas de producción y cómo veníamos trabajando antes, a lo mejor se trata de pensar ahorita, digamos, en una metáfora un poco simplista, ¿no? Pero que a lo mejor ya no se trata de la carrera de los 100 metros, sino de una carrera de fondo, ¿no? En donde tenemos que pensar en estrategias, digamos, más puntuales a lo mejor, ¿no? Y en ese sentido saber cuáles, qué prioridades tenemos en términos también discursivos. Un debate que para mí era importante con el equipo de programación del museo, el equipo curatorial, el equipo de comunicación, es justamente cómo no sucumbir, por ejemplo, a lo que demanda en términos de contenidos las redes sociales, ¿no? ¿Cómo utilizas como museo las redes sociales? Pero no atendiendo exclusivamente a las lógicas de consumo de esas redes sociales. Claro que tienes que conocer el lenguaje, ¿no? Si no, pues no existes. Pero ¿de qué manera no abandonas tu proyecto discursivo por tener un programa virtual, ¿no? O un programa que está haciendo, en términos de difusión, uso de redes sociales bueno, y que tiene, digamos, contacto con estas diferentes comunidades virtuales también segmentadas por el tipo de usuarios en las redes. Entonces, ¿de qué manera no pierdes de vista
digamos, qué es lo importante y cómo más bien utilizas a tu favor. Y en ese sentido, a veces hemos sido un poco conservadores. Hay muchos museos que se han lanzado a hacer, y no estoy en contra de eso, pues son diferentes estrategias, pero challenge cada semana, ¿no? Y digamos, como en este frenesí de captar esos públicos y de estar, digamos, como a tono con esta demanda que tienen este tipo de redes sociales. Y entonces, en ese sentido, creo que también es muy importante no perder el norte. El norte me refiero como la orientación sobre qué es eh, lo que realmente en términos programáticos y discursivos quiere hacer la institución, ¿no? Y que son como los referentes que deben de alguna manera continuar en el trabajo y que, claro, también ver en qué medida estos tienen que ser redefinidos ante la situación que hemos estado conversando a lo largo de la charla. Gracias, Amanda. Bueno, para terminar quería retomar dos cosas, dos temas últimos que han mencionado los dos. Uno es el tema de la crisis que estamos atravesando, que es no solo una crisis sanitaria o social, sino también más que nada, sobre todo económica dentro de los campos profesionales. Y bueno, solo comentar que, por ejemplo, Ecuador sufrió una crisis económica a finales de los 90, inicios del 2000, por la cual se dolarizó el país. Y esto en realidad fue una pérdida de muchas instituciones culturales, ¿no? Que costó en realidad para que vuelva a existir una institucionalidad cultural casi 10 años. Eh, por eso justamente me llama mucho la atención esto que mencionaban sobre, claro, no es de un día a la mañana o en 5 meses vamos a volver a ser las instituciones que antes éramos, porque creo que eso no va a suceder por justamente cómo nos estamos pensando. Y por otro lado, también retomar el tema de los programas de profundidad que mencionó Amanda, sobre cómo estamos pensando nuestras actividades, sí, no solo pensar en cómo va a ser el control de la pandemia en el sentido físico, que no haya más contagios o que no haya más, sí, que no poner en riesgo, sino cómo las instituciones en realidad están buscando una transformación, ¿no? Y en ese sentido les quería invitar a hacer como un ejercicio de imaginación política fomentando la distopía un poco, de cuál es ese espacio al que quisiéramos volver o cuál es ese espacio de refugio que muchos curadores, directores de museos, educadores están hablando, pero que no sabemos cuál es la forma de habitar esos espacios. Ayer leía un texto de Teorética de Miguel López y el equipo de la dirección de Teorética sobre justamente esto de para quiénes son estos refugios, para quiénes estamos pensando que el museo sea habitado, para quiénes estamos transformando estos museos de sitio, que estamos volviendo la mirada, ¿no? Un poco también abandonando, no abandonando, pero también cuestionando un diálogo súper internacional que había en el campo del arte contemporáneo, ¿no? Eh, y sí, más que nada, solo como que señalen un futuro que imaginen o que deseen, que quizás se escapa de las estructuras actuales o las posibilidades, pero que quisiéramos tener. Yo no sé si entiendo bien como la propuesta. No sé si Amanda, me parece muy sugerente lo que dices, pero no entiendo. Como ir a algo del pasado, no entiendo si es Y como... me pongo a pensar no sé, en los museos que estaban construyendo grandes exposiciones o que se estaban pensando para grandes visitantes, rebasar taquillas, digamos, ¿no? Y cómo esta idea de museo de repente se derrumba y sí, existe una posibilidad de, como dice Paul Preciado, igual apagar el museo y ocuparlo de otra forma, ¿no? Entonces en ese ejercicio de ocupar, cómo quisiéramos ocuparlo o cómo quisiéramos que ese espacio se transforme, sí, siendo como incluso radicales, ¿no? O sea, pensando como radicalmente en la transformación de nuestras instituciones. Claro. Fíjate, a mí que si pienso como de manera utópica me cuesta pensar en grande.
Me cuesta pensar mucho en grande. Me cuesta, pensaría más como en pequeñas alteraciones que suceden de manera simultánea y que responden a distinta naturaleza. Me parece que ese es como un museo que pienso que me interesa más, porque claro, la cuestión de habitar el museo, otra vez la pregunta no puede ser quiénes lo van a habitar, ¿no? Pensando otra vez como en un público como un bloque o en unos públicos como un bloque, ¿no? Sino cómo va a ser habitado y de qué maneras distintas puede ser, ¿no? Y cómo el museo con su norma, que es una norma maleable, pero sigue siendo muy rígida, porque es una institución, como decía antes, securitaria, ¿no? Me parece de qué manera puede dejarse o puede permitirse permear, ¿no? O ser permeado de distintas formas. También he de decir una cosa, que no sé si es que estoy verdaderamente pesimista, ¿no? Pero creo que esto que estamos diciendo ahora nosotros no tengo tan claro que todo el mundo tenga tan claro que el Museo de Grandes Exposiciones y Taquillazos sea una cosa del pasado, ¿eh? O sea, creo que eso no tengo tan claro que sea algo extendido, ¿no? Creo que a lo mejor Miguel lo está pensando desde teorética, nosotros lo estamos pensando aquí, ¿no? Pero no creo que sea algo que, o sea, yo pienso en gente del patronato del Museo del MACBA y no me imagino, no me imagino que estén pensando en esto, ¿no? O gente del MUAC tampoco, ¿no? O sea, creo que creo que ahí hay un trabajo todavía de picar piedra de agentes porque creo que quienes estamos en este debate en estos momentos sobre repensar el museo, ya lo estábamos repensando, ¿no? O queríamos repensarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos cogiendo esto como una oportunidad para darle como la estocada final, ¿no? A lo que no nos interesa del Museo de las Grandes... no tanto de las grandes masas, sino del museo que solamente se medía por las grandes masas, ¿no? Entonces yo creo que, no sé si esto responde de alguna manera pero sí creo porque creo que hay cosas del museo actual que deben ser rescatadas y que deben ser protegidas, ¿no? Entonces, por eso creo que la transformación del museo debería venir por tener la capacidad del museo de responder de múltiples maneras y de acoger múltiples formas de ser y de hacer, ¿no? Y de estar dentro del museo, ¿no? Para mí eso sería como fundamental. Sí, yo creo que, digamos que es difícil imaginarse, un horizonte. Hay algunos indicios de lo que nos gustaría, ¿no? Y a veces pienso en esta frase, obviamente marxista, de que los sujetos, para no decir los hombres, pero los sujetos hacen la historia en condiciones que no escogieron, ¿no? Y las condiciones que nos plantea esta circunstancia son extraordinarias y extremas, porque si bien estábamos, como decía Pablo, pensando esto, las condiciones en términos de la operación, digamos, del sistema cultural, lo hacía enormemente difícil que lográsemos con el cometido de transformar más a fondo el sistema. Y probablemente esta circunstancia externa, digamos, pero que ha trastocado al mundo de una forma tan fuerte, tal vez sea, digamos, el escenario en donde sí sea posible transformar algunas cosas, pero yo creo que a la manera de una mezcla entre utopía y distopía, porque no puedo pensar de otra manera el mundo contemporáneo, ¿no? Es decir, las condiciones, y en ese sentido el museo es un espacio social, es decir, Pablo también lo decía en otra charla, no es como que algo ajeno a la sociedad, ¿no? Eso es algo, es una invención ideológica. Y en ese sentido yo creo que este cambio de escenario sí puede plantear al menos justo redefinir algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, hay quienes hablan de redirigirse más al ámbito local, a las comunidades artísticas locales, etcétera, pero a mí siempre, digamos, para ciertos contextos sobre todo, me parece que, que hay un punto en donde también, digamos, el tema de lo local puede ser peligroso y tenemos que estar atentos, ¿no? Es decir, como esta especie de encapsulamiento y ensimismamiento, ¿no? Al mismo tiempo que los viajes internacionales y cómo estábamos
muchos de nosotros viajando todo el tiempo, yendo a tal charla, a tal museo, a hacer tal proyecto, aquí, allá, etcétera, en un, digamos, frenesí realmente insostenible en todos los sentidos posibles. Sin embargo, parte, digamos, de la riqueza de fondo, sobre todo para las instituciones vinculadas a arte, a los museos de arte y a las comunidades artísticas, tiene que ver con esta posibilidad de encontrarse con otros, digamos. Eh, el, el arte en ese sentido se construye también en estos espacios de convivencia y sociabilidad, en estas conexiones, no en el momento de que estás en un seminario, en una conferencia internacional de cualquier tema, sino en cuando te vas a cenar después con esas personas y puedes hablar de otras cosas, ¿no? Y empiezas a conectar, a hacer, digamos, vínculos de trabajo, por afinidades discursivas, en fin, por objetivos comunes. Entonces también hay algo de ese sistema que ahorita está casi imposibilitado y que también es una pérdida importante para, digamos, como si pensamos a este sistema artístico también como esta especie de organismo, ¿no? Sin querer, digamos, llevarla tan a fondo, digamos, esta idea de biologicista, ¿no? Pero digamos que eso también forma parte de cómo se hace arte, de cómo se produce, también alimenta a quienes trabajamos en las instituciones, estos espacios de encuentro. Entonces también, digamos que tenemos que estar muy atentos cómo construir este camino, entendiendo que va a ser bajo condiciones extremadamente complejas, económicas, políticas, incluso sanitarias, en donde el control sobre los cuerpos, el control sobre el desplazamiento, sobre el movimiento, etcétera, pues va a permanecer y muchas veces probablemente va a ser también algo que en lugar de convertirse digamos, en una política sanitaria específica, va a ser utilizada en el futuro con otros fines políticos. Entonces, o va, digamos, como que también hay del otro lado, hay una esperanza de cómo adoptar estas políticas y hacerlas permanentes en muchos sentidos, ¿no? Con otro tipo de fines. Y en ese sentido también, pues sí, tal vez este momento, digamos, de ruptura, por decirlo de alguna manera, es el momento de la imaginación radical, porque si no va a ser este momento, no sé cuándo va a ser. Y yo al mismo tiempo estoy cauta, pero también entusiasmada de poder conversar con otros colegas, de poder pensar junto con otros colegas qué instituciones queremos en el presente, porque esto ya es el presente. Es decir, no es como en una perspectiva futura, ¿no? Sino en qué medida lo vamos a tener que construir bajo estas circunstancias. Gracias, Amanda. Sí, pienso que sí, justamente pensar eso de qué instituciones queremos, qué, qué formas de hacerlos de museos merecemos también desde el sector de la población. Nos han dejado con muchos apuntes, creo que como también mencionan, es un espacio en que, o sea, la virtualidad ha sido un espacio de sobreproducción, pero también muy importante para escuchar a colegas quienes igual estamos pensando muy parecido, como mencionó Pablo, muchas personas estamos pensando la transformación de los museos y de los centros de arte. Y en ese ejercicio creo que estos encuentros son fundamentales para también reconocer que existe un deseo de transformación desde museos grandes, pequeños, medianos, y que ese deseo es latente desde los educadores hasta desde todos los profesionales de museos. Gracias a todas las personas que asistieron a la charla, tenemos más de 70 personas conectadas. Y, y bueno, muchos saludos también para todos y agradecerles por su tiempo. Gracias, Pablo, por conectarte tan noche a la charla. Y gracias, Amanda, por compartir tus ideas y la experiencia del MOAC. Esperamos poder continuar el diálogo, ¿no? Para que estos encuentros no solo se queden en la virtualidad y en realidad exista una forma de ver cómo las instituciones se están transformando.
No, yo muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo de la conversación y de volver a veros. Y gracias también por todas las preguntas que nos has planteado, ¿no? Que está bien estos encuentros para mí más que como movilizan pensamiento, ¿no? Movilizan, bueno, el pensar sobre lo que estamos haciendo es siempre muy saludable, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Sí, ha sido un placer. Muchas gracias, Edu, por la invitación. Lo mismo, ha sido un placer. Y pues siempre conversar con Pablo a la distancia o en persona. Qué bueno verlos. Gracias. Bueno, hasta luego.